Y se va a ver cuando salgas. Vaya. ¿Tú sabes por qué tus papás te mandaron una entrevista aquí? Pues según ellos, porque tengo mal comportamiento en la escuela y en la casa. En la escuela, ¿qué te han dicho de eso? Los maestros, que debo mejorar mi desempeño y básicamente eso. ¿Y en tu casa, tus papás concuerdan con esa idea o ellos piensan diferente? Un poquito, pero pues ya ellos me regañan. ¿De qué forma te pueden regañar ellos, por ejemplo? ¿Cómo? Cuando tú dices, ellos me regañan, que un ejemplo sería de cómo te regañan ellos. Pues alzando la voz y así, a veces insultando. Ajá. Lleva implícito insultos y ¿qué más? Y nada más, ¿Castigos hay? a veces ¿Cómo qué tipo de castigos, por ejemplo? quitar el internet o no salir y ya. Por ejemplo, en la escuela te dicen que te comportas, como me dijiste, que tienes mala conducta. ¿A qué se refieren ellos con mala conducta? Que por ejemplo les contesto a los maestros o a veces a los compañeros o no hago caso a lo que me dicen. Ese problema, por ejemplo, ¿sería un problema para ellos o para ti? Para ambos, ¿no? ¿Cómo sería un problema para ti ese? Pues a veces ocasionando problemas y perjudicándome a mí y perjudicándolos a ellos. ¿Cómo te perjudica a ti? ¿Quién sabe? ¿Hazte, por ejemplo, alguna consecuencia negativa que hayas tenido de esa mala conducta que ellos te dicen? Sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo. Pues que yo no les... A los maestros. Sí. Aparte de para ti, ¿para quién más sería un problema? Para mi familia. Sí. ¿Cómo sería un problema para ellos? Porque sería como que tienen que trabajar el doble conmigo y poner más atención. Cuando dices tu familia, ¿son todos tu familia, tus hermanos o solamente tus papás? No, mis papás y mis hermanos. ¿Todos por qué? Pues porque sí. Pues porque como vivo en la casa, pues ellos también, y a veces les contesto o algo así, y ya, les perjudico. ¿Les contestas también a tus hermanos? Sí. ¿Hermanos de qué edades tienes? Que viven en la casa. De 10, de 18 y de 23. ¿Y tienes hermanos que ya no viven en tu casa? Sí. A ellos también les contestas. A veces. Por ejemplo, si... dame un ejemplo de alguna situación en la que ellos te dicen algo y tú les contestas. Cuando me dicen que haga algo, pero de mala manera, y les digo que no, pero de mala manera. Por ejemplo, ¿qué palabras utilizarían ellos? Tamara, haz esto y esto y esto, o si no, esto y esto y esto. ¿Pero qué palabras serían como más exactamente? Uy. ¿Mis hermanos o mis papás? ¿Tus hermanos sabes? Bueno, es que no es tan feo, pero sí. Sería como, Tamara ya es caso, pero así de mala manera. ¿Y tus papás qué palabras utilizarían? Así que suene feas. No importa. Así todo lo que me dicen. Sí. Ay, es que me da pena. Pues me regañan. Pues sí, pero tal vez a todos nos regañan de diferente manera para tener como una visión más como completa de tu caso, cómo sería un regaño de tus papás hacia ti. Pues ya cuando estoy muy enojados, pues sí, ya me empiezan a decir con groserías. Y se les va uno que otro insulto y ya me dicen que haga las cosas. O si no, me van a hacer algo o algo así. Antes, por ejemplo, antes de que lleguen al insulto, hay otras veces que te dicen de otra manera que hagas las cosas, o siempre es como con el insulto desde el principio. No, pues a veces sí me lo dicen de buena manera.
cosa constantemente y ya, sí, sí, es el insulto. Pero sí. Es decir, no siempre se comportan así. Ajá. Por ejemplo, la escuela dice, no, pues mala conducta. En la escuela, ¿con todos los maestros tienes mala conducta o solo con algunos? Con todos. Con todos. ¿No hay así como algún maestro con el que te lleves bien? Bueno, sí, algunos. ¿Con cuántos, por ejemplo, cuántas materias tienes en la escuela? Estás en la prepa, ¿no? Sí, 9. ¿Y con cuántos de ellos sí te llevarías bien? Como 1. ¿Y qué materia te da ese maestro? Metodología. ¿Qué tiene de diferente él a los otros? Que es más expresivo, es como más... Bien, digamos que mientras los otros maestros se comportan como así muy grandes, ya bien sofisticados, ese maestro no, se comporta como más a la idea de los jóvenes. Y te habla de una manera más abierta y con lenguaje más informal. Más informal. Ajá. Como más de tu edad, te sientes como más cómodo con él. Ajá. Un maestro que tú digas, ese maestro sí no me cae para nada. Mi maestro de lectura. ¿Él cómo es? Porque se deja llevar mucho por las actitudes y apariencias. No importa que tú hagas todos los trabajos y ya le caíste más desde el principio, ya no pasas. Y con él, por ejemplo, ¿ha habido alguna discusión? Sí. ¿De qué tipo es? Pues cuando luego bueno, una vez le dije que me dijera mi calificación del parcial y no me lo quiso decir, me dijo que ya estaba reprobada, pero yo sí tenía todos mis trabajos y me dijo que no, que ya me fuera de ahí. Y ya le hace un poquito la voz y se enojó y ya me dijo, ya estás reprobada. Y ya me tuve que ir. Cuando dices le alzó un poquito la voz, como ¿cuánto? El es como un 4. Como un 4. ¿Qué le dijiste en ese comentario? Pues le dije que pues, me tenía que dar mi calificación. Ajá. Por ejemplo, en esos casos tú eres la que quiere resolver los problemas. Sí, ahí sí. ¿Con otros maestros te ha pasado lo mismo? Creo que no. ¿Con los otros maestros qué? Pues ya si les digo como 2 veces que me den mi calificación, pues ya como para ya vete, pero si me la dan. ¿Y por qué hay como, aunque sí te la dan tu calificación, por qué como de todas maneras como como que no te cae bien? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque es que muchos maestros lo que quieren hacer es como que sigas así, derechito. Como de no hagan silencio y es como de, pero si aprendes a leer. No, tampoco. Y es como de, Es decir, pueden parecer muy restrictivos los maestros que quieren como tenerlos muy controlados. muy callados. ¿Esa misma situación se puede presentar en tu casa? No. Ese control que los maestros quisieran llegar a tener, que tus papás lo llegan a hacer igual y que por eso te rebeles o te molestes con ellos. No creo, tal vez algunas veces, pero no creo que sea siempre. No. Por ejemplo, ellos pues citaron a tus papás por la conducta que tú tienes con ellos. A ti dices que sí es un problema la conducta. ¿Cómo describirías ese problema para ti? ¿Como la palabra conducta? O sea, que la mala conducta que tú tienes. Soy así, 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 así. Soy pues a veces soy respetuosa, a veces soy muy negativa con las cosas y pues no hago las reglas que hay en la casa o también en la escuela. Es decir, es como más un asunto como de autoridad, como de las personas que estén arriba, en este caso son los maestros o tus papás en la casa, vas a estar teniendo conflictos con ellos porque son los que representan autoridad y quien está como controlando hasta cierto punto lo que tú deberías o no hacer. Es que no me gusta mucho que me manden. Todos los demás la siguen, tus amigos, las personas con las que te juntas. Sí, con las que me junto. Sí. Ahorita Leslie, ¿es para ti un problema esto? Es decir, ya estás aquí en terapia. Tal vez si fuera un problema de conducta muy fuerte, ni hubieras querido asistir. Hubieras dicho, ¿sabes qué? No voy.
Pero en esa conciencia estás aquí sentada ahorita, ¿no? Como con pienso yo, como con el interés de querer cambiar o hacer algo diferente ahora. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir o poner como limitar un problema, ¿cuál sería? ¿Sabes qué? Me pasa esto, para trabajar sobre él, ¿cuál sería? No llego temprano a mi casa, de salido de la escuela. ¿Por qué no llegas temprano? Es decir, sales de la escuela, termina tu horario escolar y en vez de irte a tu casa, te vas. ¿Me quedo ahí o voy a otro lugar? ¿Cuánto tiempo puedes llegar tarde a tu casa, por ejemplo? 6 horas después. 6 horas después. Ese es un problema que a ti te gustaría tratar. Sí. Y ese problema, aparte de para ti, ¿para quién más es un problema? Así viéndolo bien, nada más para mí. Pero como mis papás son un poquito exagerados, pues también les molesta eso porque no estoy llegando a la hora que ellos me están diciendo. Entonces se molestan o a veces se enojan ellos mismos o hago que ellos mismos tengan problemas. Entonces es para mí y para ellos. Okay. Entonces es como una conducta que desencadena otros problemas. ¿Desde cuándo que pasa esto? Como hace 2 meses. 2 meses. ¿Cómo empezó a suceder que empezaste a llegar muy tarde de la escuela? Pues no me daban ganas de llegar a la casa. Porque una vez de que me ponían a hacer muchas cosas, bueno, no muchas, pero no les quería hacer o algo así. O nada más me quedaba porque sí. ¿Con quién te quedas ahí? ¿Con quién te quedas? Con mis amigas. ¿Y a ellas no les resulta como un problema? Sí. También a ellas. Sí. Dices que a partir de hace 2 meses aproximadamente. Bueno, 1 y medio. 1 mes y medio. ¿Qué haces ahí? O sea, ¿en qué pasas el tiempo? Pues me quedo platicando, a veces, como ahí donde estudio, o cerquita hay un local donde hay videojuegos, luego vamos para allá, o también luego venden comida, nos vamos para allá, o así, cosas así. Cuando llegas a tu casa, ¿qué es lo que tus papás te dicen? Me regañan, me dicen que porque hasta esta hora, y ya cuando es muy constante, pues ya me vuelven a, como a llevar la voz o a restringir cosas, o a amenazarme con de que me van a quitar esto o el otro, y sí, eso. Específicamente, ¿para qué te quedas ahí? Uy, es que no es algo que pienses, sino nada más como que me salgo y me dicen, vamos aquí, yo les digo, sí, y no me pongo a pensar en cuando voy a llegar a mi casa. Es decir, ni piensas en las consecuencias que ya sabes que va a haber, pero en ese momento no las dejas pasar completamente. Okay. Ese sería como, por ejemplo, el problema que tú quisieras tratar aquí. Sí. Independientemente de lo que los maestros o tus papás digan, lo importante es lo que tú crees en el tema en el que tú en ese momento sientas como que necesitas como tratar. Sí. Sería eso. Sí. Platícame más de ese asunto. ¿Qué haces? ¿Con quién te vas? ¿Cómo se llaman tus amigas? Pues ya le dije. Así como más ampliamente. Pues luego nos quedamos y nos vamos a por videojuegos o a comer, o a veces sí vamos al centro o ya vemos películas o algo así. Pues sí, he ocasionado problemas, por ejemplo, mis amigos luego los regañan y también les dicen lo mismo. O luego mis papás han ido a hablar a la prepa y ya les empiezan a preguntar a los maestros y los maestros también empiezan a decir, entonces los maestros a veces se quedan o se les hacen tarde y ya perjudica a los maestros, a mis amigos, a mis papás y a todos. ¿A ti de qué manera te ha perjudicado eso? A mí, pues creo que de ninguna. Ahorita no. A pesar de que tus papás, por ejemplo, te puedan llegar a regañar, ¿no te perjudica eso? Pues creo que no. ¿Qué hacen tus amigas? ¿Ellas cómo van de calificaciones? Bien. Sí, bien. ¿Cómo se llaman ellas? Una se llama Alexa, otra se llama Tania y ya. ¿Solo son ellas dos? Sí.
Y siempre que se quedan son ustedes tres juntas. Ujú. Siempre, o sea, Ah, o sea, no, a veces sí se van más del salón, o... Sí, más del salón. Ujú. ¿Y ese grupito a dónde va? ¿Al mismo, los mismos videojuegos o a dónde? Ajá, pues nos vamos todos. ¿Cómo es que decides, por ejemplo, ya de que han pasado unas 3 horas, 4, y dices, ¿sabes qué? Ya me voy a mi casa. Es que luego se me pasa muy rápido el tiempo, ya cuando me acuerdo ya son las 6 o ya son las 5, y digo, ya se me hizo muy tarde, ya me vengo. ¿Es lejos el camino, por ejemplo, de tu escuela a tu casa? No. ¿Es para ti como muy fácil desplazarte? Sí. ¿Tus papás saben dónde están? Sí. Por ejemplo, saben que estás en tal escuela, pero cuando no llegas a tu casa, ellos tú no les avisas, simplemente te quedas, o ya hasta que llegas a tu casa, sí. ellos te preguntan dónde estabas. Sí, ya hasta que llego, me empiezan a preguntar y a veces no les digo, y nada más como que los evado, pero casi siempre sí les digo dónde estaba y con quién. Y ya, me regañan. Por ejemplo, cuando tú me platicas ahorita, sí les digo dónde estaba y con quién. ¿Ellos saben a qué te quedas? ¿Les has platicado de los videojuegos, de la tiendita? No, nada más me preguntan quién estaba y por qué tan tarde. Y creo que ya. ¿Para qué crees que no les has dicho todavía esa información? Pues porque no me preguntan. Y además si les es como de, pues te quedaste tarde y ya. O sea, ¿crees que esa información es Ajá. muy importante? Ajá. ¿Qué te dicen en ese momento cuando llegas? A ver, por ejemplo, haz de cuenta que tú eres tu mamá y vas expresando con las palabras que ella te dice lo que te dice cuando llegas tarde. Sí, como... Pues por empezar estaría enojada. Ya empezaría a decir que, ¿por qué llegaste tarde? O ¿con quién te quedaste? ¿Qué te quedaste? O ya es la última vez que llegues tarde. Y son pocas preguntas, pero casi sí le tengo que decir todo. Y después de esa como conversación pequeña, que sí, Ya luego como para que se le quite el enojo o algo así, me pone a hacer algo y ya es como de, lo tengo que hacer porque si no se va a enojar más. es decir, como que te castiga poniéndote a hacer algo, como para que No, no me dice, hazlo obligatoriamente, sino que ya yo mismo digo, no, lo tengo que hacer para que ya no se enoje tanto. Pero ya te lo pide, o Sí. tú sabes que lo tienes que hacer. A veces sí hago las cosas y ya luego ya cuando me dice, ya A diferencia, tu papá, ¿qué te diría? nada. Nada. No. Por ejemplo, sabe que no has llegado todavía de la escuela y te ve que entras. Tu mamá te empezaría a hablar, a decirte que dónde estabas y todo eso que me acabas de comentar. ¿Tu papá qué haría? Híjoles. Pues nada más me miraría feo. Y ya tal vez, es que bueno, cuando sí me regañó nada más me dice, ¿qué me dice? Me dice como frases muy cortas que ni yo le entiendo, como de ya te dije, o es la última, pues sí, pero pues, creo que nada más. ¿Tú con qué te quedas de esas, bueno, no sé si llamarlos regaños, o conversaciones que tú tienes con ellos cuando llegas tarde? ¿Con qué te quedas de eso? De que sí, ya no lo tengo que volver a hacer, pero ya cuando otro día me dicen, vamos aquí, y digo, sí, y ya después yo misma digo, pues un ratito, una hora o media hora, ya cuando me acuerdo ya son otra vez las 6, las 5, y digo, Otra vez. Eso tendrá una explicación, y es que eres adolescente. La mayoría de los adolescentes lo va a hacer, aunque a los papás les cueste un poquito de trabajo entenderlo. No es fácil decir a los papás, señora, relájese, es adolescente su hija. Sí, ya. Porque más que nada pues van a estar preocupados, ¿no? Entonces, ¿tú has intentado algunas soluciones para tratar de ya no hacerlo? Sí. ¿Qué has hecho? Y ya tratar de decirles que no, pero oírme pero un ratito chiquito, pero como que eso no me sale bien. Por ejemplo, ¿a qué hora sales de la escuela? A las 2 o 2:30 veces. Y tú dijeras, las veces que lo has intentado, ¿qué has hecho específicamente? Pues a veces nada más cuando ya veo que ya son como, que me pasé como con, que ya son como las 3:30, pues yo todavía pienso que no es muy tarde y ya me quedo otro ratito y ya digo, ahora sí ya voy desde temprano y ya son como ya llego a mi casa como las
4:30, pero según para ellos ya es muy tarde todavía eso. Ujú. Y ya. Es decir, para ti es como, ya hoy llegué más temprano. Ujú. Como que sí me funcionó tal vez lo que he intentado. Ajá. Y es como me llegan a la casa y otra vez, ¿por qué llegaste tarde? Y yo, pero llegué más temprano. ¿Cómo se dan cuenta ellos, por ejemplo, que todos los demás llegan temprano y que tú te quedas más tarde? Porque pues, saben a qué hora salgo y además en donde vivo hay personas que van a la misma escuela y llegan a la hora que debe de ser. Ellos tienen contacto con otros alumnos. A veces les preguntan, ¿no viste a mi niño por ahí? Ah, no lo vi. ¿Qué más has hecho? Aparte como de decir, tratar de decirles que no. Híjoles, creo que nada más. Nada más. ¿Tus papás han intentado algo? Pues, pues en prohibirme las cosas. Por ejemplo, si me dicen, si mañana llegas tarde ya no te voy a dejar salir. O así. Pues, creo que esa sería una. Y cuando ellos te dicen eso, ¿qué pasa el otro día? Pues a veces me quedo, pero a veces otra vez me voy. ¿Qué, por ejemplo, te podrías pensar tú que influye en que un día digas sí y otro día digas no? Pues mi estado de ánimo, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando dices sí? Pues bien, porque van varias personas y ya me divierto y ya voy feliz. Y cuando dices no, y me voy a mi casa, Es como de, adiós. aunque ellos te digan vamos, Leslie, Pues, o o por ejemplo, si te dicen vamos, Leslie, y tú andas medio triste, aún así te quedas o te vas a tu a veces, a veces. ¿A qué te quedas, por ejemplo, cuando estás triste? ¿Para qué? Es que cuando me quedo y estoy como triste es porque veo que está bonito el ambiente y ya es como de, pues me empiezo a reír, ya me quedo. ¿Con qué cosa te puedes llegar a sentir triste, por ejemplo? Cuando mis papás sí me insultan ya, pero ¿Y ese estado de ánimo, por ejemplo, te duraría hasta el otro día? no creo. ¿Cómo te pueden llegar a insultar tus papás? Pues con groserías. Dime, Sí, con groserías. dime un ejemplo de lo que te han dicho ellos, de lo que te ha lastimado. ¿Así con groserías? Sí, ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí, está bien. Por ejemplo, como de, estás bien pendeja, o no sabes hacer nada, o ya mejor quítate porque no lo vas a hacer bien. ¿Quién te lo ha dicho, por Mi ejemplo? mamá. ¿En qué situación te lo diría o te lo dice? Cuando a veces hago algo mal, pues sí, cuando hago algo mal. ¿Cuando haces algo mal para ella o para ti? Para mí, por ejemplo, una vez estaba haciendo comida, pero lo quería hacer de otra manera, y ya lo estaba haciendo. Y llegó y vio y me regañó. Dijo, no sabes hacer nada y no sé qué. Y me dijo, ya, quítate. Y dejé eso ahí. Y ya, pero pues ya sí me hice sentir mal porque dije, pues es para mí, es mi comida. Y ya me dijo, no, quítate. Y ya, tuve que quitar mi comida y ya. ¿Qué tan seguido puede llegar a pasar eso? No mucho. Como una vez cada 2 semanas. Una vez cada 2 semanas. ¿Y las ofensas son de ese tipo en general? ¿Y por qué otra cosa podría decirte lo mismo ella? Pues es que básicamente estoy por no hacer las cosas bien. ¿Qué, por ejemplo, podría decir tu mamá que es bien? Hacer las cosas bien. Pues eso como ella les quiere. Por ejemplo, ¿qué quisiera ella que hicieras? O sea, que lo hicieras diferente, que le pidieras opinión. No, sí, por ejemplo, si ella me dice, haz esto, pero bien, sería como lo que... Para ella sería bien, como, por ejemplo, si me dice, barra el patio, pero que lo barra, pues bien, que quite todo y... pues todo. Es decir, que quede como todo muy acomodado, como muy limpio, como muy organizado o algo así. ¿Y si no queda así? Pues a veces sí se molesta. Ya cuando estaba muy enojada, pues ya se me grita. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, que Leslie sabe cómo es su mamá, pero pues aún así,
como que tú dices, ay, pues lo voy a hacer a mi forma. Porque a veces no tengo muchos ánimos de estar haciendo las cosas, o a veces sí me da mucha flojera, o a veces sí tengo más cosas que hacer. Y ya lo hago como rápido, y ya no lo hago bien. No lo haces bien como ella dice, Ujú. aunque tal vez esté bien hecho el trabajo. Más o menos. O también tú crees que sí lo haces medio no tan bien como... Pues cuando no tengo muchas casi ganas de hacerlo, pues sí no lo hago tan bien. ¿Alguna vez, por ejemplo, que con tu papá, que te haya dicho algo así, ha pasado? ¿Cómo así? Como algo más ofensivo, algo así, que te lastime, que te ponga triste. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo es la relación con tus hermanos? ¿Con ellos cómo te llevas? Bien. Sí, creo que. ¿Tienes problemas? A veces, cuando nos enojamos o algo así. ¿Cómo de qué tipo pues, se podrían enojar, por ejemplo? Normal de tus hermanos. Como Por cualquier cosa. Se agarra su ropa. O algo así. ¿Qué te dicen ellos cuando agarras su ropa? Déjala ahí. ¿Y lo haces o no? No, a veces no. Es decir, Leslie, pareciera, en este momento me estoy como pensando eso, como que por ejemplo que los maestros o los papás o los hermanos tienen como ciertas reglas. Leslie está como para pues hacer lo que ella diga. Es como que ahí sí ya sé, pero tal vez no de tan mala manera, pero así como que, ay, pues sí, no pasa nada que yo no barre bien el patio, no pasa nada si le agarro una blusa a mi hermana, no pasa nada si me quedo otras 3 horas afuera de la escuela, no pasa nada si hago esto. Como que aunque los demás tengan como sus cosas o como horarios establecidos o sus reglas, es como si no importara tanto para ti. Es que, por ejemplo, lo que yo veo es que sí importa, pero mientras no afecte a los demás. Y, por ejemplo, si veo, por ejemplo, si me quedo otras 2 horas, es como no estoy afectando a nadie más. Bueno, a mí tal vez, pero no estoy afectando a nadie más, no es de que le estoy ahí poniendo el dedo a alguien. No, nada más es como a mí. Entonces, es por eso que no entiendo por qué se enojan. Sí, ya sé que hay reglas en la casa y todo eso, pero no es de que esté haciendo algo tan malo como para que se enojen tanto. Pero por ejemplo, cuando tú me das, por ejemplo, el ejemplo de tu mamá, cuando llegas a tu casa y te dice, oye, ¿dónde andabas? Que no sé qué, no sé qué. Siento, a mi perspectiva en este momento, que pareciera que realmente no se enoja tanto. Habrá otros papás que lo harían muchísimo más grande. Es decir, si pasa una vez, tal vez harían ese coraje a nivel máximo, ¿se me explico? Contra su hijo. Y a otras veces tal vez estaban a buscarlo, harían como otras cosas como para que no volviera a suceder. En cambio a ti, a mi perspectiva, lo haces y como que saben que vas a llegar, te van a regañar, pero como que tal vez hasta ellos imaginan que va a volver a pasar. Como que dicen, bueno, ya no llegó, va a llegar como en unas 3 horas, y no me voy a enojar con ella, la voy a regañar, tal vez la voy a poner a que haga algo, pero seguramente esta situación se va a volver a repetir. ¿Es así? ¿Así lo sientes tú también? Sí, a veces. ¿Y esa situación a ti cómo te deja? ¿Como con la libertad de hacerlo? ¿Como con qué? Pensando que... No. Bueno, sí, poquito. Es que eso es como, bueno, llegar tarde es como un error, digamos. Y yo lo que pienso es como, no, pues tampoco, es como de que no voy a volver a cometer el error jamás. Tal vez si digo, sí me va a volver a pasar, pero ya no tiene que ser tan seguido. Y pues no lo tengo que ser tan seguido. ¿Ahorita has intentado algo? Por ejemplo, me decía así, como el tratar de decirle que no a mis amigos. Lapsos de tiempo, que tú digas, no, de aquí a Pues sí. 3 semanas otra vez. No, eso no. Nada más es cuando se les ocurre o algo así. ¿Y si se les ocurriera a diario? Pues ya ahorita ya como piensa, ya no creo que sí vaya. Esas son, por ejemplo, ¿qué más de soluciones? ¿Qué más has hecho? Cuando llegas a tu casa, ¿qué haces? ¿Hablas con tu mamá?
de otra forma, no sé, ¿qué más? Pues a veces sí me intento explicar, ¿no? Pero muchas veces sí está enojada y no me hace caso. Y solo sigue regañándome. Y a veces, aunque le diga, tampoco me hace caso. Y sigue regañándome. Entonces, como pues, decirle no funciona. Y pues, ya, ¿para qué le digo? Si no me va a hacer caso. Y creo que eso es lo único. Ujú. ¿Qué le dices? ¿Qué tratas de decirle? Pues que me quede. Ujú. Le digo. Y ya. Pues ya me dice otra vez. Le digo, sí. Pero se me pasó el tiempo desde que lo haya hecho. Porque mi mamá lo que piensa es que yo siempre lo hago a propósito como para hacerle enojar. Pero la realidad es que a veces pues, ni me acuerdo de ella. Ujú. Y ya le digo, no, pues se me pasó el tiempo. Y dice, ah, tú no me quieres hacer enojar o algo así. Le digo, no, espérate. Y ya. Ujú. Cuando tú dices, por ejemplo, siempre que tú llegas sola está tu mamá. A veces mis hermanos. Ujú. Yo sí. ¿Ellos te dicen algo por llegar tarde? Creo que no han dicho nada. Aunque saben que llegas tarde, que no Sí. llegues como a la hora de los otros Sí. chavos que van a ir a la prepa. Mm, Ok. Entonces la mayor interacción sería con tu mamá Ujú. respecto a ese tema. Sí. Con tu papá no. No mucho. Él sabe que tú llegas tarde. Sí. ¿Quién le dice? Mi mamá. O a veces cuando llego tarde, él está. Y se da cuenta también. Él, por ejemplo, ¿a qué hora puede estar que tú digas, ah, se dio cuenta mi papá que llegue tarde? Pues a veces creo que está todo el día. Y ya. Pues también sabe a qué hora salgo. O bueno, más o menos. Y ya llego muy tarde. Y también se da cuenta. ¿Cómo sería, por ejemplo, la relación con tu papá? Uy, bien fría. Sí. Ujú. Fría. Muy secos. No hablamos mucho. Sí. Pero él no habla con todos los demás y contigo no, o no habla como casi con nadie. Casi con nadie. Bueno, creo que con los únicos que sí lo he visto hablar, así más o menos, es con sus amigos, pero en la casa no mucho. Ujú. ¿Con tus amigos sale o ellos van a su van a la casa o cómo? Creo que sale. A veces viene a la casa, pero muy poquito. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando hay una, supongamos que haya una fiesta, ¿con quién interactuaría más con tu papá? ¿Con quién se iría a platicar? Yo creo que con sus amigos, aunque también hablaría con nosotros, pero yo creo que solo como para no verse mal. Ujú. La última vez que tú hayas hablado con él. Así bien, bien, bien. Creo que nunca. No. No. Y cuando tengas que pedir, no sé, un permiso, que te firme algo. Uy, hace como 2 meses. ¿Sí? Más o menos. Pero permiso. Platícame entonces cómo sería, por ejemplo, un día en tu casa desde que te levantas. Pongamos que todos están en tu casa. Están todos tus hermanos, tu mamá y tu papá. ¿Cómo sería desde que te levantas y bajas a desayunar, por ejemplo? ¿Y que tengo que ir a la escuela? Ajá, hoy es un día de descanso, por ejemplo. Un domingo. Ujú. Pues me levanto. Ujú. Ya, digamos, hago lo que me dicen. Ya lo hago. O. Pues sí, es que no es tanto. Pues ya hago lo que me dicen, ya todos hacen sus cosas. Y por ejemplo, si todos vamos a comer, pues ya nos juntamos todos y sí hablamos. O sea, sí convivimos. Ujú. No es tan así que todos se alejen, Ujú. pero sí convivimos entre todos. Ya después acabamos nuestra comida, todos se van o empiezan a recoger o ya le dicen a alguien que recoja y ya todos se vuelven a hacer sus cosas. Ujú, ujú. ¿Esas como un tanto o están como familia acostumbradas como a esa conducta de tu papá? Sí. Que sea así como más... Es que sí habla, pero digamos como fuese chiquitas. como más serio que tu mamá. Sí. ¿Se parecen en algo ellos dos? Como en forma de ser. No, No tienen... no. ¿Cómo sería tu mamá, por ejemplo, del 1 al 10 de extrovertida? Un 9, ¿Y cómo sería tu papá? un 1,5. Juntos hacen el 10. Sí. Entonces están un tanto acostumbrados a que sean así, no les genera como un problema. No. A ti te genera como algo con él que no A veces. hablen. Porque luego me está diciendo que no haga algo o algo así. Y, o sea, por ejemplo, me dice, no hagas eso. Y, por ejemplo, ya después lo veo a él haciendo esas cosas y es como, entonces, ¿por qué me estás diciendo esto si tú lo estás haciendo? Y ya le digo, pero no me responde muchas veces y ya, es como que no me hace caso. Y digo, ay. Y
Y es como de, no te voy a dar caso porque me estás diciendo algo que tú no estás haciendo. Y ya muchas veces no le hago caso a lo que me dice. Si, por ejemplo, te pusieran la misma regla, o te pusieran una regla diferente tu mamá y tu papá, cada uno, ¿cuál habría más probabilidad de que cumplieras? De mi mamá. ¿Por qué? O sea, como, ¿en qué sentido te dirías, me guío más por esto? Porque es la que más me regaña. O la con la que más hablo. Y con la que más me dice. Y si tu papá tuviera como ese interés de decir, ¿sabes qué? Voy a ponerte esta regla, ¿la cumplirías? Uy, yo creo que no. No. ¿Por la regla o porque es tu papá? Porque es mi papá. Porque, por ejemplo, si no me habla muy seguido y solo me habla, bueno, quién sabe, bueno, no. Y nada más me habla como para ponerme como una cierta restricción, sería como, no te voy a hacer caso. Porque Y ese no te voy a hacer caso, ¿a quién más se lo aplicas dentro de tu área? yo creo que mi mamá, sí, porque es la que más me pone reglas. Sí. Es decir, entonces es como variable, o sea, sí le hago caso a mi mamá, pero tampoco no le hago caso a mi mamá. Tampoco en todo. Ajá. ¿En qué sí? O depende la situación, como en lo que te beneficia a ti. Es que, bueno, en lo que sí hago caso es todo depende de cómo me lo pidan, porque si me lo dicen enojado, no me agrada tanto eso, no lo hago. Si me lo piden así en buena manera, pues sí lo hago. ¿Hay algo importante que haya pasado en tu casa? No sé, algún evento que tú digas, ¿sabes qué? Es importante hablar de esto. ¿O para ti? No. ¿No? ¿Algo como te haya marcado, un suceso? En este momento, por ejemplo, ¿con quién te llevas mejor de tu casa? Aunque no vivan ahí, con mi hermana. ¿Ella qué se dedica? ¿Cuándo la ves? ¿Qué Pues creo que hace? la veo diario. Tiene como un negocio. Sí, la veo diario. Es decir, va Aunque no la hablo diario, pero sí la veo diario. Ajá, ¿cómo no la hablarías diario? Pues nada más la veo y ya. Pero pues me cae. ¿Qué hace ella? ¿A ella, por ejemplo, le contestas igual? ¿O? Es que, por ejemplo, le puedo responder como mal. Bueno, no mal. Le puedo responder más abierto y no se va a enojar. Como los demás de mi casa, que si les respondo con algo, ya dicen, no me hables así. Y ya es como, me va a responder igual. Y ya, es por eso. Es cierto, te sientes cómodo como con las personas que son más alivianadas, podría decir, como que las personas un poquito más relajadas. Sí. ¿Así son tus amigas? ¿Cómo son ellas? Son más extrovertidas. Pero no me caen tan bien a veces. Pero sí, son buenas personas. ¿Cuál ha sido el evento, como por ejemplo, de conducta más fuerte en la prepa que has tenido con alguno de tus maestros? Yo creo que el que le dije de que no me quería dar mi calificación. ¿Tus papás se enteraron de eso? ¿De esa como discusión con él? No. ¿Tú no se los has dicho? ¿Los maestros tampoco se los comunicaron? ¿Por qué no les dijiste así como? Porque ya después pues ya se me pasó. Y ya creo que después se me olvidó, se me pasó. Y además no creí que fuera algo como para decir muy grande. ¿Qué haces, por ejemplo, en la tarde? ¿Tu tarea? O veo la tele, o estoy en el teléfono. ¿Sales? ¿Te dan A veces. permiso? Sí, a veces. ¿Con las mismas niñas de la prepa? No, con otros que iban en la secundaria, pero ya no van a la misma prepa que yo. ¿Siguen teniendo como esa relación de Sí. el mismo grupito? ¿De la secundaria? Ajá. Sí. ¿Qué hacen ustedes? ¿A dónde van?
Es que como ya, ahí sí son ya, así. Por ejemplo, ya con ellos sí salgo más, a más lados, de que luego me invitan a un lugar o a otro estado, o como, sí, como a vacaciones. Ujú. Y como su mamá sí nos puede llevar y traer a todos, pues ya es como de, sí me dejan ir porque además mi mamá conoce a su mamá Ujú. y ya sí me deja salir. Es decir, pareciera que tu mamá eh, sabe, por ejemplo, así como que los maestros van y dicen, no, pues es que Liz tiene problemas de conducta. De conducta, sí, entre paréntesis. Te regaña, te dice, Leslie, hace esto, no sé qué, ponte a trapear, no sé, la casa, por haber llegado tarde. Pero cuando hay esas oportunidades de salir, sí te da permiso. Sí, la mayoría de las veces sí. ¿Por qué una vez, así que tú dices, no me dio permiso? Porque, pues, una puede ser porque ese mismo día llegué tarde o hice algo que le hizo enojar y ese mismo día quiero salir, o al día siguiente, muy rápido para salir otra vez. Y me dice que no, porque ya salí, ya llegué tarde. Otra puede ser porque quiero permisos como muy grandes, por ejemplo que me dejé ir a un lado muy lejos, o según por ella que me dejé dormir, es como muy un permiso grande, entonces ya se puede que me diga que no. ¿Y alguna vez te has ido a dormir a otras casas? Es Sí. decir, solamente, es decir, no es siempre. Sí, no siempre. O sea, hay veces, hay ocasiones en las que sí te da el permiso para que te vayas. ¿Es más veces que sí te da o más veces que no? Más mitad y mitad. Mitad y mitad. Es decir, podría ser como Variable. variable. En esa mitad y mitad, ¿a dónde sí te deja ir y a dónde no? Por ejemplo, tú dices que me deje a dormir, o que me vaya lejos. ¿Qué es lejos, por ejemplo, para tu mamá? Es que todo depende de que te dejes salir con las personas que ella sí conoce. Por ejemplo, si le digo que me deje salir con alguien que ella no conoce, no me va a dejar aunque sea aquí cerquita. Y ya, por ejemplo, calles que sí las conoces me puede dejar lejos. Aunque sea más lejos. Okay. Entonces tu mamá parece que se mide como con la confianza que le otorga a las personas para decir si va a este o no va a este. ¿No? Okay. Eso sería como en lo que tu mamá se mide, como en la confianza que le otorga a las personas para depositarle a su hija y que sí se vaya a donde dicen que se van a ir. Tu papá no se entera de eso. A veces porque a veces no está y ya me voy pues, sin su permiso, sin decirle. Y ya cuando sí está, pues a veces él me dice que no, pero mi mamá me dice que sí. Y ya, ¿Alguna vez ha sido al revés, que tu papá te diga sí y tu mamá no? Uy, sí, creo que sí. Sí. ¿Y en qué ocasión recuerdas? Sí, una vez que quería ir a un concierto, mi mamá creo que no estaba, pero la hablé por el teléfono y me dijo que ya no me dejaba ir. Y mi papá sí estaba y ya me dijo que ya me fuera. Y ya me fui. Porque era ese mismo día y creo que ya era la última hora y ya me fui. Es decir, tal vez también papá, aunque es un poco callado, no se expresa de la forma que tal vez ustedes quisieran como familia, no sé, a la cual están acostumbrados, en algún momento sí se muestra como amable contigo en la hora de otorgarte los permisos. Sí, a veces. Poquitas veces, pero sí. Es decir, no es que siempre sea tan distante o tan frío, feo. Ahora, Leslie, ya que estás aquí, habría que buscar como alguna forma de ganarle a la escuela o de ganarle a los maestros, tal vez como en la conducta que tú tienes, para, no sé, como pareciera que es como una batallita, ¿no? Pues ustedes son los maestros, yo soy la alumna, pero me pongo como a su nivel. Entonces, habría que tal vez, no sé, se me ocurre como pensar una manera diferente de hacer las cosas. Tal vez que los maestros crean que ellos están ganando sin que sea cierto. Tal vez como dejándolos ganar, pensando ellos que están ganando cuando tal vez la que los está dejando ganar eres tú. Entonces en ese momento tú estarías pero arriba de ellos. ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo te suena esa idea? Pues es que no les intento ganar. No. ¿Y
discutes con ellos? Es que no es de que me enoje o me ponga a discutir con ellos por algo así normal, sino es por ejemplo algo como que sí necesito saber. Por ejemplo lo de mi calificación es algo que sí quería saber y no me dieron, entonces es como que me están sin enojar y ya pues empecé a discutir. No es de que me enoje por algo simple y les grite o algo así. Pero, bueno, tal vez para ti no. Ellos lo marcan así, como una actitud retadora o algo así. Tal vez para ti no es así, tal vez tú dices, no, pues yo ni en cuenta, yo nunca he hecho eso, yo no lo veo así. Pues, tal vez porque Esa actitud retadora que los maestros dicen que tal vez ellos están interpretando de esa forma, aunque no sea cierto. Tal vez alguna vez tú has llegado a sentir que lo has hecho con tus papás. que los esté retando O como a discutir con ellos, como a, no sé. Sí. Con ellos sí, a diferencia de con los maestros. Sí. Con tus papás, por ejemplo, ¿cómo? Como por ejemplo, a veces, es que, bueno, ya dije que por ejemplo todo depende de si me piden las cosas, de cómo las piden. Y por ejemplo, si me dicen algo muy enojado de haz esto, pero así casi gritándome, y les digo, y si me hacen enojar o algo así, les digo, no, no lo voy a hacer. Y me dicen, hazlo, o si no, no te voy a dar permiso para que salgas esta vez. Y les digo, pues no me dejes. Y ya como que me quiere gritar, pero ya no lo hace. Y es como, ya, entonces no lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, esa actitud retadora es diferente cuando tú, me voy a regresar un poquito como al tema del principio, cuando tú que decides quedar fuera de la escuela, ¿es diferente o va como ahí entreligada? No, no. Porque ahí no es de que me acuerdo de mi mamá o algo así. Es como de que se me olvida antes. Y ya nada más me voy porque yo quise, no me acordé de mi mamá o de lo que me fuera a decir. Es decir, tal vez son conductas diferentes, o sea, son conductas diferentes, tal vez que si tienes tú misma, tú las haces, pero que no tienen alguna relación. Pues tal vez en el fondo sí, pero no me doy cuenta. Por ejemplo, si tú dijeras, tal vez en el fondo sí, tú crees que en el fondo, cuando tú decides quedarte ahí afuera del salón, afuera de la escuela, unas 3 horas, 4, crees así pensando como un poquito más consciente, que tal vez sí lo hagas pensando en que, pues ya sé que se va a enojar para que se enoje más. Ah, no. No, porque ahí yo voy a ser la que va a salir mal, porque es la que van a volver a regañar. Entonces, pues, a mi mamá ya después se le va a olvidar. Pero o sea, a mí me van a regañar o me van a castigar. Voy a perjudicar yo misma. Es decir, entonces eres como un poquito más como consciente cuando algo haces de las consecuencias que vas a tener de esas mismas acciones. Se podría decir, sí. Pero en otros casos, pues como que no eres tan consciente, ¿no? Como que tú dices, bueno, pues sí, pues, pídemelo amablemente, si no, no hago nada. Aunque sea tus papás, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que casi siempre lo dicen bien. Ellos. Por ejemplo, haz esto porque me voy yo allá o algo así. Y ya lo hago. No siempre, porque a veces se me olvida. Y porque ya cuando. Son pocas las veces que sí me lo dicen de mala manera. Pero ya cuando me lo dicen de mala manera, no lo hago. Te voy a pedir algo que hagas. Esa va a ser tu tarea para la próxima semana. Me gustaría que lo hicieras porque yo creo que es como muy necesario que nosotros dos sepamos cuál es o qué más hay como detrás de las quedadas en la escuela. ¿Sí me explico? Tal vez hay algo más que ahorita tal vez nosotros como que todavía no descubrimos, ¿no? Y que tal vez hasta que tú lo vuelvas a hacer vas a pensar de otra forma diferente. Ahorita no, es que ya me estaba dando miedo porque no hay nadie. Voy a regresar. La próxima tarea que vas, bueno, la tarea que vas a hacer esta semana, me gustaría que lo hicieras para nosotros tener mayor información de saber como el por qué te quedas o el para qué te quedas ahí fuera de la escuela.
Tal vez ahorita ya me lo explicaste y me dijiste como ciertas cosas, pero me gustaría que lo volvieras a hacer, que te vuelvas a quedar, Que me vuelva a quedar. que te vuelvas a quedar en la escuela, sin que tus papás lo sepan. Que tú digas, pues mira, ya son las 2, ya iba el camino para mi casa, tal vez. Pero pues ahí están mis amigas, ¿no? Y tal vez si me quedo, me van a regañar. Pues me quedo, muy consciente de que te vas a quedar, sabiendo que te van a regañar en tu casa, que vas a llegar tarde, que tu mamá te va a decir esto y no sé qué esto. Lo vas a hacer con la intención de que cuando te quedes ahí afuera de la prepa, que vayas a comer o que vayan a jugar videojuegos y todo eso, después anotes qué te estaba pasando a ti cuando tú estabas ahí. Lo vas a anotar todo. Lo que estaba haciendo. Ajá, o lo que estabas pensando, o lo que estabas sintiendo, todo lo que tú puedas como percibir de ti misma, lo vas a anotar llegando a tu casa. ¿Sabes qué? Lo más que puedas, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Y así, 3 veces a la semana. 3 veces, ¿no? 3 veces a la semana te vas a quedar. Es importante que lo hagas, porque si no, nosotros no vamos a saber como cuál es la raíz de todo eso. En el momento en el que nosotros sepamos cuándo o que sepamos como más información de este tema, vamos a saber, vamos a poder como empezar a eliminarlo. Es más, quédate 4 veces. Me van a regañar. Hazlo. Cuando llegues ya sabes lo que va a pasar. Ya estás acostumbrada. Van a estar tus papás, va a estar tu mamá, que es la primera como que entras a tu casa y está. Te va a decir Leslie dónde andabas, que con quién, qué estabas haciendo y todo eso. Y tú le vas a responder igual. Va a ser igual, o sea, esta tarea tiene un objetivo, que es el saber qué es lo que pasa, por qué, o no por qué, sino el para qué y todas las percepciones o sensaciones que que tú puedes llegar a sentir. 4 veces. Un día no, un día descansa. Eso va a ser tu tarea. Un día vas a descansar y 4 días te vas a quedar. Si no tienes ganas, ni modo. Si nadie se quiere quedar, tú sí te quedas. Van a sacar de la prepa. Pues vamos a saber qué pasa. Vamos a saber lo que pasa después. ¿Tienes alguna duda de tu tarea? Sí. ¿Cuál? Es que son muchas veces. ¿Por qué? No es toda la semana. Un día que voy a la escuela, no. Vas a descansar ese día. Ay, Lo demás va a ser tu tarea. ¿Cómo lo ves? muy mal. ¿Qué es lo que crees que pueda pasar? Que me regañen más, que me vayan a sacar de la prepa o algo así. ¿Qué es lo más que te han hecho tus papás de regaño? ¿Cómo lo más? Así como que, así, no me han regañado hasta este punto. O me han castigado hasta este punto de, no sé, quitarme el celular. Pues no dejaron salir. Eso sería lo máximo. ¿Por cuánto tiempo no te dejan de salir? Es que no lo miden por tiempo, pues, digamos, de 2 meses. No, sino que cuando apenas les pido permiso ya me dicen no. Vamos a ver cómo reaccionan tus papás a esto. Ay. Cada día que tú llegues de tu escuela, 3 días, para que no estés como sufriendo tanto. 3 días, cada día una nota diferente. Me pasó esto, yo estaba pensando esto, cuando decidí quedarme, no sé, es mi obligación quedarme. Me tengo que quedar. Porque vamos a saber el para qué está funcionando eso, el por qué, vamos a saber, hay que buscar más información respecto a este tema. ¿Y si no me quedo un día? Es tu tarea. Pero ¿y si no me quedo? Bueno, sí. ¿Por qué no te podrías quedar por ejemplo? No sé. No sé. Pues hay que ver cómo funciona esto. 3 días a la semana, tú llegas a tu casa a las 4:30, 5 dices, y te empiezas a escribir después. Si tu mamá te dice, ponte a trapear ahorita no, mamá, porque tengo que escribir algo. Y empiezas. ¿Cómo nosotros vamos, por ejemplo, el objetivo
el principal problema a tratar sería que te quedes en la escuela. Tú sabes que eso sí me genera un problema, es un problema para mí. ¿Cómo nosotros vamos a saber que ese objetivo se ha cumplido? Es decir, que ya es como pasado ese problema que tenías ahorita. ¿Cómo te puedes llegar a sentir? Cuando te dices que ya me siento, no sé, diferente. ¿Cómo? Porque tal vez ya después cuando por ejemplo me inviten, ya no me van a dar ganas o ya no me van a quedar. Sí, más que nada ganas. O voy a decir, no, tengo que hacer esto en mi casa o ya. Que algo más, por ejemplo, lo vamos a ver como como en algo que emocional, en algo de decisión, en algo que... Pues tal vez de, no, tal vez de decisión. Sí. Cuando tú, por ejemplo, cuando puedas que... ¿Cómo que? Cuando, por ejemplo, hablamos algo de decisión. Cuando tú puedas que tomar tus propias decisiones, tú puedas decidir qué días sí y qué días no, cuando puedes decir no me quedo, cuando... A ver, explícamelo tú. Pues sí, cuando ya yo misma sí sea consciente de lo que va a pasar si me quedo, de lo que no me va a pasar, o de, sí, de las consecuencias, básicamente, cuando ya razone y sí háganlas. Cuando ya, es que no sé cómo decirlo, cuando ya sea muy responsable y ya me doy cuenta de las consecuencias que puede haber y ya esté como apta para tomar mis decisiones y decir no porque tal vez esto me va a pasar, tal vez ahí. Y tomar decisiones a ti o sentir que puedes tomar decisiones, ¿cómo te hace sentir? Independiente. Porque por ejemplo no me gusta mucho que me manden, ya yo que tome mis decisiones ya me hace sentir bien. ¿Ese tomar decisiones te genera algún estado de ánimo? A veces, bueno, sí, a veces, por ejemplo, si yo tomo una decisión y me sale bien, pues voy a estar contenta, pero si no me sale bien yo no voy a estar tan contenta. Es decir, tal vez la toma de decisiones se reflejaría en tu estado emocional, en el saber cómo verte como más alegre, más feliz al tomar alguna decisión. Así lo veríamos al final, es decir, ese sería el objetivo final para Tanis, para Leslie, trabajar, llegar a ese punto, o cuál sería, por ejemplo, tu punto final, tu objetivo final de ese tratamiento. Sería, sí, tomar mis decisiones, pero tomarlas y hacer conciencia de todo, no nada más, pues porque me dieron ganas, no, ya tomar las decisiones bien. Ok, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Tu tarea la llevas, 3 hojas la próxima semana. ¿Sí? Sí. ¿Tienes alguna duda? ¿Algo más que quieras preguntar? No. Bueno, pues fue muy agradable platicar contigo hoy. Nos vemos en una semana.